Bereshit bara Elohim et asamayim ve'et aret. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, tu Elohim, es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y cesó y reposó de todas sus obras. Por eso Adonai tu Elohim bendijo el día de Adonai y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias por este día, por este capítulo número 78. Damos gracias porque la luz verdadera está iluminando, Señor, porque la luz verdadera llega a los pueblos que están en tinieblas y en sombra de muerte, porque tú sacas a luz todo lo que está en oscuridad, y porque la luz no se pone debajo del almud, sino que se pone en el lugar más alto para que todo quede iluminado. De manera que tú has glorificado a aquel que es la luz, para que la luz ilumine al mundo completo, en especial a aquellos que reciben la luz, a aquellos que aceptan la luz, a aquellos que la miran y creen en aquel que es la luz. Para ellos, sus obras, para ellos, las puertas que tú has declarado abiertas, para ellos, sus ojos se abren, sus oídos, su corazón, para que reciban la palabra de verdad, el testimonio del Espíritu, y para que tus obras sean conocidas por medio de ellos. Recibamos gracia y paz, Shalom Alejem, para todos los hijos de Elohim, para aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, para aquellos que han mirado
para aquellos que creen y que han recibido aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, gracia y paz de parte del que es, que era, que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sieme. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasías, el testigo fiel, aleluya, de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros hiciste un reino, nos hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo 78 del Testimonio del Espíritu. Para la gloria, para la honra, para la gracia, la bendición y el poder que emana de aquel que Elohim envió, que emana de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, del Evangelio eterno, para aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, para aquellos que, como dicen, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, y que le diste la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Para todos los que son hechos hijos de Elohim, hermanos, reciban el poder de la palabra de Elohim. Reciba todo lo que el Padre le ha dado en este día, porque todo lo que el Padre nos ha dado vendrá a nosotros. Declaramos puertas abiertas, quitados los obstáculos, todo lo que ha impedido que usted reciba hoy la provisión, no del mundo, sino del Padre, por medio del cual nos ha abierto el Edén, porque como dijo el Hijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar y hallará pastos. De manera que la puerta del Edén se ha abierto para nosotros, la puerta del cielo se ha abierto para nosotros, para que podamos dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Elohim. Había una diferencia entre el Hijo de Elohim dando testimonio del Padre, convirtiendo el agua en vino, purificando el templo, tratando con aquella mujer de Samaria y con el pueblo de Samaria, tratando con aquel hombre prostrado durante 38 años, abriéndole los ojos a un ciego de nacimiento y dando testimonio de la verdad a aquellos que eran suyos y no lo recibieron, dando testimonio al mundo y el mundo no lo conoció.
Pero aquellos que son sus ovejas, aquellos que los reciben y que escuchan su voz, para ellos es el testimonio y el poder del Evangelio, el poder que emana de la palabra del Padre. Gracia y paz para todo lo que usted emprenda hoy en sus hogares, en su matrimonio, en su familia y en todo lo que usted emprenda y todo lo que le rodee. Gracia y paz del que era, del que es, del que ha de venir, del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jadebar de Elohim Amasía, el testigo fiel, aquel por medio del cual él hizo todas las cosas. Aleluya. Capítulo número 78. Comenzamos el capítulo 10, aunque en verdad le digo, hermanos, de que a veces terminamos un capítulo y aún siguen fluyendo el testimonio del Espíritu, sigue fluyendo y sigue dando, como decir, revelación de su voluntad y de su gloria. Pero vamos a comenzar este capítulo 10 y lo vamos a leer primeramente, capítulo 10 del Evangelio Eterno, y que erróneamente se conoce como el Evangelio de Juan. Capítulo 10, el Evangelio Eterno. Emet, emet, digo a ustedes, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Emet, emet, digo a ustedes, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este abre el portero y oyen las ovejas su voz, y llama él a sus propias ovejas por nombre y las saca. Cuando saca él a todas las suyas, va delante de ellas y lo siguen las ovejas porque conocen su voz. Pero no seguirán a extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola dijo a ellos Yehoshua, pero no entendieron ellos qué era lo que les decía. Dijo entonces de nuevo Yehoshua, emet, emet, digo a ustedes que yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero no escucharon a ellos las ovejas. Soy yo la puerta, por mí, si entra alguien, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. No viene el ladrón, sino para que robe y mate y destruya. Vine yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Soy yo el pastor bueno. Pone el pastor bueno su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye, y arrebata al lobo a ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Soy yo el pastor bueno y conozco las mías, y me conocen las mías. Como me conoce el Padre y conozco yo al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traer a esas, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor. Por esto el Padre me ama,
porque yo pongo mi vida para que otra vez la reciba. Nadie toma esta de mí, sino que la pongo yo de mí mismo. Tengo autorización para ponerla y tengo autorización para recibirla de nuevo. Este mandato recibí de mi Padre. Ocurrió de nuevo división entre los judíos por estas palabras. Decían muchos de ellos: tiene demonio y está loco, ¿por qué lo escuchan a él? Decían otros: estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede demonio abrir los ojos de ciego? Sucedía entonces las dedicaciones en Jerusalén. Era invierno, y caminaba Josué en el Bet Hamixdá, en el Ulán Eslomo. Es decir, en el templo debe ser por la puerta de Salomón, por la puerta de paz, porque Shlomo viene de Shalom. Rodearon entonces a él los judíos y decían a él: ¿hasta cuándo levanta nuestra alma? Si eres tú el Mesías, di a nosotros con franqueza. Respondió a ellos Josué: dije a ustedes y no creen. Las obras que hago yo en el nombre de mi Padre, estas testifican acerca de mí. Pero no creen ustedes porque no son de mis ovejas. Oyen mis ovejas mi voz, y conozco yo a ellas y me siguen. Y doy yo a ellas vida eterna, y no perecerán jamás, y no arrebatará nadie a ellas de mi mano. Mi Padre, lo que me ha dado es mayor que todo, y no puede nadie arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Levantaron de nuevo piedra a los judíos para que lo apedrearan. Respondió a ellos Josué: muchas obras buenas mostré a ustedes de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedrean? Respondieron a él los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque siendo tu hombre te hace un Dios. Respondió a ellos Josué: ¿no está escrito en la ley de ustedes que dije, son Elohim? Si llama Elohim a aquellos a quienes aconteció la palabra de Elohim y no puede ser quebrantada la escritura, a quien santificó el Padre y envió al mundo, dicen ustedes que es blasfemo, porque dije, soy hijo de Elohim. Y si no hago las obras de mi Padre, no crean a mí. Pero si hago, aunque no crean a mí, crean a las obras, para que sepan y conozcan que en mí está el Padre y yo en el Padre. Buscaban entonces de nuevo prenderlo a él, y salió de las manos de ellos. Y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde estaba Juan al principio sumergiendo, y permaneció allí. Y vinieron muchos hacia él y decían que Juan no hizo señal alguna, pero todo lo que dijo Juan acerca de éste era verdadero. Y creyeron muchos en él allí. La palabra de Elohim es luz, es espíritu y es vida. Para todos aquellos que la reciben, la creen y la palabra cumple el propósito por la cual ha sido enviada. Antes de entrar en el detalle, solamente por arriba, debo decir que el mundo está lleno de pastores y cada redil que existe en el mundo sigue a un pastor. De manera, hermano, que cuando usted sigue a uno de esos pastores y usted pertenece a uno de esos rediles,
les decía, la realidad de este mundo es que en el mundo hay multitudes de rediles, de rebaños con sus pastores. Y todas aquellas personas, porque ellas les dicen pastor a ese hombre que está frente a ese rebaño, frente a ese redil, frente a esa congregación, porque yo también fui uno de los que dije pastor al hermano que estaba frente a la congregación, pues para nosotros ese es el pastor, a ese es el que obedecemos, a ese es el que seguimos, ese es el que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, y somos ovejas de ese rebaño, de ese redil, y seguimos a ese pastor. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que los escritos del llamado Nuevo Testamento tienen un orden eclesial en el cual a uno nombró pastores, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando el Hijo de Elohim se presenta ante los judíos, les dice, número uno, Juan lo identifica como aquel que estaba desde el principio, por medio del cual Elohim hizo todas las cosas, y que es la palabra de Elohim, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es el Mesías, el Rey de Israel, y es el Hijo de Elohim. Alguien más da testimonio y dice, haced todo lo que Él os dijere. Y otros los identifican como el profeta, como el Mesías, como el Rey de Israel. Y Él se define como el hijo de Adán, pero también como el hijo de Elohim, por lo cual querían apedrearlo, porque al hacerse hijo de Elohim, estaba haciéndose igual a Elohim. De manera que los judíos decían, sabemos que a Moisés Elohim le habló, pero a este no sabemos ni siquiera de dónde es. Pero perfectamente él dijo que él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, y que las palabras y las obras testificaban de que él es el Hijo de Elohim. Y aquí él está diciendo que Emet, Emet, digo a ustedes, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es ladrón y bandido. Es aquel ladrón y bandido. Sé que los pastores que hoy existen, ellos se sienten nombrados y respaldados no solo por su institución que los nombra, sino que se sienten respaldados por Jesucristo. Ese es el respaldo que ellos tienen. Pero este, del cual les dijo a los judíos que no fue Moisés quien había dado el verdadero pan del cielo, este que dijo que él es el pan de vida que había descendido del cielo, este que trató con el pueblo de Samaria, este que levantó a un hombre postrado 38 años, este que le dio la vista a un ciego de nacimiento, que purificó el templo y que dijo que con la autoridad del Padre él estaba haciendo todas esas cosas, por cuanto las palabras y las obras que él hacía eran del Padre, y que Juan testificó acerca de él, pues él
no solo da testimonio de que es el hijo del Adán, de que es el hijo de Elohim, de que es el rey de Israel, y que en él cree, no solo Elohim le da potestad de ser llamados hijos de Elohim, sino de que el que en él cree no muere, sino que tiene vida eterna. De manera, hermano, que la realidad del mundo es que usted está siguiendo a un hombre como pastor, y que todo el que ha venido ante de este, él dice, es aquel ladrón y bandido. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este abre el portero y oyen las ovejas su voz, y llama él a sus propias ovejas por nombre y las saca. Cuando saca él a todas las suyas, va delante de ellas, y lo siguen las ovejas porque conocen su voz. Pero no seguirán a extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola dijo a ellos y Josué, pero no entendieron ellos qué era lo que les decía. Dijo entonces de nuevo de Josué, Emet, Emet, digo ustedes, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos vinieron ante de mí, ladrones son, ladrones y bandidos, pero no escucharon a ellos las ovejas. Soy yo la puerta. Por mí, si entra alguien, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ir a Génesis, donde por primera vez se pronuncia la palabra pastor. La internet está lenta, vamos a ir a una Reina Valera, donde dice, capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Adonai he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja, y Caín labrador de la tierra. Aquí es donde se menciona por primera vez pastor de ovejas. Quisiera leerlo en el Tanakh para desde la perspectiva hebrea poder leer, pero la internet está lenta. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que de los dos hijos de Adán, Caín se dedicó a labrar la tierra. Aquella persona que labra la tierra como que se consagra a la tierra, porque no solamente la trabaja, sino que espera el fruto de ella. Sin embargo, Caín le interesaba, como decir, ser pastor, no labrador de la tierra, sino tratar con criaturas vivas, alimentarlas, guiarlas, y fue llamado pastor. En el Midrash, los libros de la sabiduría judía, dicen que Caín
trata con su hermano Abel y le dice que el día que falte su padre, quedarían ellos solos en el mundo y que, es decir, apostarían a qué parte del mundo cada uno tendría autoridad. Por supuesto, Caín dijo que él quería la tierra y Abel dijo que él quería las vidas, es decir, lo que se movía en la tierra. De manera que cuando quedan de acuerdo en esto, Caín, sintiéndose dueño de toda la tierra, no le permitía a su hermano Abel poner un pie sobre lo que era de él, porque la tierra era de él. Y Caín y Abel pues defendía la parte viva de la tierra. Este conflicto nos trae más adelante, es decir, antes de que existiera la vida en la tierra, pues hay un conflicto, y es que aquella luz que resplandeció en el principio representaba la vida. Todo lo que fue hecho por él fue vida. Pero Elohim había creado el mundo. De manera que uno creyó que teniendo autoridad sobre el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, pues tenía la autoridad también sobre las vidas. Es decir, vemos este conflicto entre el hijo de Elohim y el serpiente, el Satán, el diablo. Cuando Elohim, el hijo de Elohim, muere por las vidas, por la parte viva del mundo, y el Satán, como él mismo dice, este mundo me ha sido entregado y yo lo doy a aquel que postrado me adore. Así que él se siente dueño de la tierra, pero el hijo de Elohim pagó el precio por las vidas del hombre. Pero vamos a nuestro tema, la primera vez que se menciona la palabra pastor. Por supuesto que la tierra estaba bajo la maldición de la palabra de Elohim, porque él iba a labrar la tierra, pero la tierra no le iba a devolver su fuerza, y con sudor iba a lograr parte del fruto de ella, porque la tierra iba a producir cardos y espinas. De manera que el interés de apoderarse del mundo fue lo que movió el interés de Caín. Y esto sacó la realidad de su corazón cuando todo esto lo llevó a la muerte de su hermano. Así que esto refleja el mismo conflicto que hubo con el hijo de Elohim y el Satán. Para nadie es un secreto que dice en Job que los hijos de Elohim vinieron a Elohim y entre ellos estaba el Satán, y se les dice: que no has considerado a mi siervo Job, el cual es justo y mantiene su integridad. Y él dice: emet, emet, como queriendo decir piel por piel. Tú le has rodeado, tú le has guardado, nadie lo puede tocar, pero tócalo y verás como blasfema en tu misma presencia. De manera que él andaba por el mundo y rodeando el mundo considerándose dueño de él. Pero ya no solo le interesaba el mundo, sino
cómo vivían las personas y el trato que tenía Elohim con cada persona según su voluntad. Como el trato que tuvo Elohim con Abel. Como dice, todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. De manera que no deseo la suerte de nadie, sino lo que el Padre ha preparado para mí en mi vida. Todo lo que el Padre ha preparado para mí, eso es lo que deseo. Y no deseo la suerte de nadie, porque como hombre es posible que conozca el principio de una persona, pero no conozca su final. No conozco mi final, pero estoy trabajando para él. Es decir, estoy trabajando para ganar, como decir, por la fe. Como mismo Abel presentó su ofrenda a Adonai y le agradó, pues yo estoy tratando de presentar mi vida como una ofrenda agradable a aquel que puede darme vida o puede quitármela, al juez supremo. Así que, hermano, todos por la fe estamos tratando de presentar agradable a aquel nuestras vidas, agradable al Señor. Pero lo que sí estoy diciendo es que en este principio, donde por primera vez se declara a Abel como pastor, sin embargo, es muerto por su hermano, por su propio hermano. Y esto refleja el conflicto que llevó a la muerte al hijo de Elohim. Él se estaba dando en sacrificio por la vida del hombre, porque él pagó el precio por la vida. De manera que el Satán aún se cree con autoridad y potestad sobre el mundo, y como dice, él lo da, porque las riquezas del mundo están en sus manos, y él lo da a aquel que postrado lo adore. Si usted lee la historia de Abraham, cuando Abraham fue victorioso y se presenta a Melquisedec, y el rey de Sodoma le dice: dame las personas y quédate tú con todas las riquezas, porque Abraham había logrado la victoria. Y él le dice: he levantado la mano a Elohim, que ni nada de lo que te pertenece voy a tomar, para que luego tú nos digas que tú me has enriquecido. Cuando el hijo de Elohim viene, es decir, él desciende y se le revela a Moisés para sacar a Israel de Egipto, Elohim permite que los egipcios le den todo el oro y la plata que tenían por 400 años de esclavitud a la que habían sometido a ese pueblo. De manera que eso fue justicia de Elohim, despojarlo de su oro y de su plata. Pero cuando el hijo de Elohim se presenta al mundo para pagar el precio de la vida y salvar al mundo, al hombre, a la vida que había creado sobre la tierra, pues es el mismo conflicto, creyendo el Satán que llevándolo a la muerte y acusándolo falsamente se quedaría con las vidas y también con la autoridad y el poder sobre el mundo que Elohim había creado. Pero al hijo le interesaba la vida, no las riquezas del mundo. Desechó las riquezas del mundo y se ofrendó por la vida. Así que, hermano, nosotros debemos tener el mismo espíritu que nuestro pastor. No estamos conquistando el mundo ni las riquezas del mundo. El testimonio del espíritu va directamente al hombre que él creó, a la samaritana, al ciego de nacimiento, a los samaritanos, aquel hombre postrado
para dar vida y vida abundante, no para darte la riqueza de este mundo que están manchadas con sangre, desde la sangre de Abel hasta la última persona que haya muerto por la codicia de otros. Esa es la riqueza que el Satán ofrece para aquellos que le adoran, para aquellos que le ofrendan aún sus propias vidas para seguir ganando al mundo, para seguir conquistando al mundo. Y de la misma manera que el mundo antiguo fue destruido, toda la faz de la tierra quedó borrada por la violencia y por la sangre que se había derramado en el mundo, y que solamente Noé y su familia, 8 personas, fueron salvas. Pues de la misma manera, por la palabra de Elohim, este mundo será purificado. Así que, hermano, volvemos a Abel, el primer, como decir, pastor que murió sobre la tierra. Así que la palabra pastor no es ni revelación ni invención de nadie, sino que aparece en las Escrituras, y que el Hijo de Elohim se la aplica a sí mismo y dice no solo que Él es la puerta de las ovejas y que el que no entra por Él no es oveja de Elohim, y que es un ladrón y un salteador. De manera que dice: yo soy la puerta, por mí si entra alguien será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. Hermanos, quiera que por el testimonio del Espíritu usted pueda considerar su propia condición y no la condición del otro, no la condición de su hermano ni de otra persona, sino su propia condición. Si el Señor está diciendo que Él es la puerta por donde entran las ovejas, y si usted está entrando por otra puerta que no es esta, y si usted está siguiendo la voz de un pastor que no es este, no reflexione por otro, reflexione por su propia vida, porque dice: si entra alguien, si por mí entra alguien, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. No viene el ladrón sino para que robe, mate y destruya. Vine yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera, hermano, que el que tiene autoridad sobre la vida es aquel que tiene la palabra de vida. Es aquel que te puede salvar, que te puede librar de la esclavitud, no solo del hombre, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. Que aunque no tengamos ni oro ni plata, porque el reino de Elohim no consiste en la abundancia de los bienes materiales, no consiste en oro ni plata, no es comida, no es bebida, sino que es vida. Así que, hermano, la vida es el don inefable del Espíritu dado por medio de su Hijo. No sé lo que usted busca en su fe, no sé cuál será el resultado de su fe, porque si el resultado de su fe es la muerte,
Él dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Así que el resultado de la fe debe ser la vida eterna, la vida abundante. Dice, yo soy, aquí se está aplicando la palabra pastor. El pastor bueno. Pone el pastor bueno su vida por las ovejas. No he conocido, yo en persona no he conocido a ninguno, a menos que este, que haya puesto su vida por mí. No lo conozco hasta el día de hoy. Es a este al que creo que puso su vida por mí. Estoy hablando por mí. No sé a usted. Dice, soy el pastor bueno. Pone el pastor bueno su vida por las ovejas. El asalariado, es decir, el que gana un salario, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye, y arrebata el lobo a ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Número 1, el asalariado. 2, que no es pastor, eso no lo digo yo. 3, de quien no son propias las ovejas. 3 cosas: asalariado, que no es pastor y de quien no son propias las ovejas. Esta es la palabra de Elohim que salió de su boca, porque todo lo que sale de la boca del Hijo es palabra de Elohim. Y este es el pastor que su vida dio por sus ovejas, y que sus ovejas oyen su voz. Si usted oye la voz de otra persona, este no es su pastor es aquel. Si usted oye la voz que no es de su papá o de su mamá, usted está oyendo la voz de otra persona, pues la voz de su papá y de su mamá está desechando. Si usted oye la voz de otro hombre que no es su esposo, usted está desechando la voz de su esposo y está oyendo la voz de otro hombre. Entonces, no se sabe ni quién es tu papá, ni quién es tu mamá, no se sabe quién es tu esposo y no se sabe quién es tu pastor. Porque aunque tú digas, mi pastor es Jesucristo, sin embargo, tu pastor se llama Juan, tu pastor se llama José, tu pastor se llama Luis. Y usted dice con su boca, este es mi pastor. Mi pastor me dijo esto, mi pastor me dijo aquello, mi pastor me dijo que fuera a tal lugar, mi pastor me dijo que llevara tal cosa a tal lugar, mi pastor, y a él le debo obediencia. Ese es su pastor, a quien usted le debe obediencia. No sé si aplicaría la palabra de que han desechado la palabra de Elohim por la palabra de los hombres. Pero dice el asalariado, que no es el pastor y de quien no son propias las ovejas. Esto lo dice el Hijo de Elohim. Ve al lobo viniendo y deja a las ovejas y huye, y arrebata el lobo a ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué hizo Caín? Mató al pastor. ¿Qué hicieron las ovejas? Se dispersaron. Sin embargo, ¿qué hizo Elohim? Le dijo, errante y extranjero serás en la tierra. No tendrás un lugar fijo. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué hiciste? El sonido de la sangre de tu hermano clama a mí
desde el suelo. Dice la sangre. ¿Por qué? Porque Abel iba a tener hijos. En los lomos de Abel estaban sus hijos. Y Caín privó a Abel de tener descendencia. Por eso dice las sangres, porque no solo era la sangre de Caín, sino la sangre de sus hijos que estaban en su lomo. Porque Abraham no tenía hijo, pero Isaac estaba en los lomos de Abraham, estaba en la sangre de Abraham. De manera que Caín privó a Abel de descendencia. Por eso es que el hijo de Elohim se proclama hijo de Adán, para traerle una descendencia a Adán, porque Caín no era descendiente de Abraham, era un descendiente del serpiente, porque allá dice que Caín era del maligno. Por lo tanto, la primera, como le leí anteriormente, el rescate de Lot, y Lot vivía en Sodoma, pero por la línea de Lot viene Ruth, que es la moabita, y por la línea de Ruth viene el rey David, y viene una línea de redención y de rescate de la descendencia de Isaí, porque era necesario que esa descendencia reinara hasta que viniera el dueño del cetro, que es el hijo de Elohim, el verdadero dueño del cetro. Él no es el descendiente, él es la raíz de Isaí, es decir, lo que dio lugar a que Isaí existiera y el reinado de David. Él es el león de la tribu de Judá, y dice capítulo 49 de Génesis que Judá es el cachorro del león. Así que, hermano, esta línea de Sodoma, por la cual vino por Lot, los moabitas, y vino Ruth, es la primera línea de redención de las sangres. Pero el Mesías se declara hijo de Adán, hijo de hombre. ¿Para qué? Porque la sangre de Abel, las sangres de Abel clamaban desde la tierra por justicia. Ese rey Melquisedec que se le aparece a Abraham, que era rey de Salem, es decir, rey de justicia y de paz. El verdadero rey de justicia y de paz es el hijo de Elohim, el verdadero redentor de las sangres, porque está redimiendo desde Adán. Cuando leemos Génesis capítulo 5, ni Caín, ni Adán, ni Abel cuentan como descendiente de Adán, sino que le empiezan a contar descendencia en Set. Pero como Dios es justo y hace justicia, no solo se acordó de Adán y se proclamó hijo de Adán para redimir a aquel que había sido formado por él del polvo de la tierra, para redimir, para que la voz de las sangres de Abel pudiera recibir la justicia. Él también derramó su sangre y trajo la justicia sobre toda la tierra, y que cada familia, cada hombre, cada pueblo, cada nación tiene su momento de Elohim, como Galilea, que era un pueblo que estaba en oscuridad y en sombra de muerte, y le resplandeció la luz, porque allí la sangre del Cordero había llegado. Así que, hermano, dice Caín, dice Elohim, le dice a Caín: las sangres de tu hermano claman a mí desde el suelo. Ahora pues, maldito seas tú de este suelo, que abrió la boca para recibir las
sangres en plural de tu hermano de tu mano. Cuando trabajes el suelo, no te volverá a dar fuerza y será errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo: grande es mi pecado para ser soportado. He aquí que me echa hoy de tu faz, de tu presencia, de la faz del suelo. Me esconderé de tu presencia, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Hasta Caín tenía miedo. Ya hemos hablado acerca de Adamá y de Eretz. Él fue expulsado de Eretz, Adamá, y él temía a los hombres de Adamá, a los hombres de la tierra, porque habían Benei Elohim y habían Benei Adán. Los Benei Adán eran los hombres de la tierra, pero que a Adán, al padre de Caín, Elohim lo había separado del resto y lo había puesto en Edén y le había dado acceso al árbol de la vida, le había dado acceso espiritual y lo perdió. Así que cuando el Satán es sentenciado, dice que, vamos a ver lo que le dice a la serpiente, que es el homicida, aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero que muchos hoy están haciendo su voluntad en el mundo. La conexión está lenta. Vamos a leer el capítulo 3. Ya sabemos la historia de la serpiente. Vamos a ver lo que le dice Elohim a la serpiente. Adonai Elohim, Adonai Elohim, es decir, el Padre y el Hijo, le dicen a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Sé toda la doctrina que existe acerca de este texto, pero debo decir que Caín, precisamente entendiendo esta profecía, golpeó a su hermano y lo mató. Por supuesto que esto trajo consecuencias para la vida de Caín, pero esto refleja la muerte del hijo de Elohim, porque aquella mujer que es Sión, Apocalipsis capítulo 12, y que da a luz al hijo, dice que fue arrebatado para el trono luego que había nacido. Vamos a leerlo, capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El Mesías es la corona de 2 estrellas porque él fue el que hizo que Israel existiera. Él creó al pueblo de Israel. Él es la raíz de Isaí. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. Estoy del principio al fin, porque aquí se ve el final del conflicto, pero para que se vea el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15.
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mesías, porque de su pastor, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim de día y de noche. Yo decía: Señor, Caín le da a su hermano y lo mata, pero es que cuando el hijo de Elohim muere, es arrebatado para el cielo, y este es expulsado del cielo para ser arrastrado, para que, como decir, en derrota permanente, arrastrándose sobre el mundo, el cual él pidió para él. De manera que este es a quien Elohim lo hirió en la cabeza cuando levantó y glorificó por la muerte que éste provocó, pero que realmente el hijo de Elohim dijo y le quitó la victoria: nadie me quita la vida, sino que yo la estoy dando de mí mismo, porque tengo poder para tomarla y tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este es mi pastor, que tiene poder sobre la vida. Así que la autoridad del Mesías, la autoridad que Caín le quiso quitar a su hermano Abel matándolo, el hijo de Elohim la vuelve a retomar, porque él es el hijo de Adán, y vuelve a darle a sus hijos, a los hijos de Elohim, aquellos que creen en él, le vuelve a dar la misma autoridad que le dio Elohim a Adán desde el principio de la creación. Es lo que Elohim te ha dado, y que ya no debes de pedirlo, porque todo lo que el Padre nos ha dado vendrá a nosotros, solo que como hijos debemos saber cuál es. Si fuéramos hijos de un millonario, pues estaríamos pendientes a la herencia de nuestro padre para saber qué nos toca de sus riquezas. Pero como somos hijos de Elohim, lo primero que hemos recibido de él es la vida. Y cada día, junto con la vida, él nos proveerá, porque nada queremos de las riquezas manchadas de sangre que el Satán administra y se la da a quien él quiere. Por eso cuando oramos, le damos las gracias a Elohim por todo lo que nos da, para que él no se atribuya como que algo nos ha dado. Porque cuando el sol sale, sale para todo, pero decididamente nosotros nos arrogamos de que somos nosotros, por nuestros méritos y por nuestro trabajo, que acumulamos. Así que, hermano, las muchas palabras a veces no traen resultado, pero esta palabra es la que tengo como testimonio del Espíritu en este día, y que lo estoy compartiendo. Este es el buen pastor. Este es el pastor que el mismo homicida que utilizó a Caín como su descendiente, como aquel que estaba haciendo la voluntad de su padre, mató a su hermano. Así él quiso.
matar al hijo de Elohim, aquel que se proclamó pastor de las ovejas de Elohim, porque él estaba siéndose pastor de todos los rebaños que existen en el mundo, de todas las naciones, de todos los grupos de hombres que existen en el mundo. Él pues lo está pastoreando a su manera. Pero el hijo de Elohim fue arrebatado para el cielo y para el trono de Elohim, y desde allí está guiando a sus ovejas. Las puertas del Edén son abiertas para aquellos que lo reciben, y aquella espada que revoloteaba, que impedía la entrada al árbol de la vida, ha sido quitada para aquellos que miran, que creen y que reciben al Hijo de Elohim como su único pastor. Que la gracia, la paz, Shalom Alejem, para los que reciben el testimonio del Espíritu y tienen al Hijo de Elohim como su pastor. Emet.